amigos? Muy buenas tardes. Gracias por permitirme entrar una vez más en su hogar en este que es nuestro primer programa del 2017. Y de verdad, Dios nos bendiga, nos proteja y nos abra todos los horizontes necesarios y que con tanta ilusión pedimos todos los venezolanos. Quiero empezar indudablemente por decir lo que fue esa maravillosa procesión de la Virgen la Pastora. De verdad que todo el mundo ha tenido que ver, no solamente con una de las procesiones más grandes que se dan en el mundo, porque es una cosa única, de verdad, sino lo que fueron las palabras de Monseñor, el encargado de llevar las palabras de ese día y de la homilía central, que habló con mucha fuerza, con mucho tino, diría yo, y con mucho sentido crítico de la realidad que tenemos que asumir los venezolanos. Los venezolanos tenemos que despertar a un sistema que definitivamente va de camino a la instauración de un proceso cada día más parecido al cubano. Y aunque Maduro en su rendición o semi-rendición o cuasi rendición de cuentas, que ya vamos a abordar ese tema, habla de desarrollo económico y que está afianzando la economía, todos los indicadores son contrarios y Monseñor Sabino, que habló con una claridad increíble, precisó que tenemos que levantar la voz ante un gobierno hambriador que no da medicina, que tiene la salud prostrada, que tiene el tema de la delincuencia, y es increíble porque un gobierno con tantísimos militares en las esferas del poder, nunca antes Venezuela había vivido el despojo moral que estamos viviendo. Lo cierto es que una vez más esta manifestación de la Virgen de la Pastora vuelve a llenarnos de esperanza y vuelve a sembrar con mucha ilusión ese sentimiento católico, ese sentimiento de amor, ese sentimiento de fe que no puede abandonar a los venezolanos. Y yo por eso que me siento tan contenta, tan complacida, porque digo de verdad qué capacidad tenemos los venezolanos de amar, de querer, como dice nuestro bello himno de la Chinita. Y bueno, mucho que compartir con ustedes, siendo hoy mi primer programa del año. Indubitablemente vamos a meternos en lo que ha sido sin duda alguna lo más esperado y lo que ya se sabía que iba a suceder, la rendición de cuentas de Maduro, que no la hace ante la Asamblea Nacional porque la considera pues en desacato. Ese es el proceso en el cual está ahorita la Asamblea Nacional. Y voy a meterme rápidamente en las cosas más importantes que el presidente Maduro, a quien ya la semana pasada la Asamblea le ofició el abandono del cargo, o considera por los artículos previstos en la Constitución, ante la situación carrafal económica, de vida, de deterioro, de abandono, pues prácticamente porque es un gobierno que no gobierna y que la frase le cuadra, un abandono en la realización de la ejecutoria del poder, porque no se toman medidas y las que medio toma, pues a ustedes ahí ven lo que fue el estrepitoso momento del billete de 100, que uno reflexionando y que tiene una capacidad un poquito más reflexiva ante los hechos, yo sigo insistiendo que eso no es nada improvisado. Eso forma parte de un guión bien desarrollado y que tiene como objetivo esta última fase, empobrecernos, deteriorarnos, para que la revolución triunfe, se quede y pueda estar por encima de nuestra voluntad y de nuestra capacidad psicosocial, sociológica, moral, espiritual, y paren de contar. Y para eso hay que quebrarnos en lo económico y quebrarnos en lo espiritual, en lo moral, en toda esa valía. Y por eso es que ese antídoto que hay en el año 2016 metieron en todo este tema de la división de la unidad, yo creo que ha dado sus resultados. Ciertamente abrimos un episodio muy difícil y Dios permita que otros años nos permitan abrir los telones con más esperanza, pero el 2017 no se avisoran mejores cosas, porque además está el tema de que Maduro extiende hasta el 20 de febrero la circulación de los billetes de 100.
padecimos todo lo que padecimos para que un presidente irresponsable que no atiende su cargo, para decirlo de una manera un poquito más decente, pues sencillamente terminemos en esto. El 20 de febrero es que supuestamente se vendrá la sustitución del billete de 100. También anunció que continuará gobernando con el decreto de emergencia. Para mí creo que fue una de las cosas más duras y más cacheteantes, por usar un verbo que le cachetea a uno la cara, que un presidente que sabe todas las amenazas que tiene alrededor de sí, toda la situación caótica que está viviendo el país y que todo el tiempo le estamos diciendo el origen de todos esos males lo tiene usted en ese decreto de emergencia, porque hay que liberar las amarras, hay que permitir que oxigenemos la economía. Pues bueno, él sencillamente nos dice como gran premisa y como gran logro económico de su gobierno revolucionario que va a extender y que va a gobernar con firmeza y con claridad con el decreto de emergencia económica, que ustedes ya saben pues el contenido que tiene este decreto y lo letal que es en todo el tema de las medidas económicas y las imposiciones fiscales que a diestra y siniestra hacen como les da la gana y sin que medie ningún tipo de autoridad. Muchos comentaristas, Maduro dice que avanzan en construcción de modelo económico generador de riquezas. Esta frase la quise copiar tal cual porque indudablemente la única realidad que estamos enfrentando los venezolanos es que esta revolución se ha convertido en una generadora, pero de pobreza. Y cuando un presidente tan tranquilamente nos dice, como si no pasara nada, que está afianzando un modelo que genera riqueza, pues usted dígame si no vamos a tener todos los motivos para estar no solamente alarmados, sino para seguir empujando la realidad de que un presidente de tal naturaleza no tiene capacidad, no tiene ni la visión de la realidad de cómo afrontar los duros problemas que aquejan a Venezuela. Ciertamente, esto como comentario de las cosas más importantes, dijo que estaba ejerciendo todas sus funciones constitucionales y que a él no lo abandonan así o le piden el abandono así nomás del cargo cuando él ha cumplido con la Constitución, con el país y con un proyecto que nos va a dar estabilidad y vida a todos los venezolanos. Ya vengo con más, no se retiren que voy a unos comerciales y volvemos a propósito de todo este maravilloso ajedrez de posibilidades políticas que están por desarrollarse, la vuelta de Manuel, la realidad, los proyectos que están por verse y les pido que no se retiren que vamos con más. Bueno amigos, aquí seguimos en esta tarde de hoy muy movida. El retorno de Manuel Rosales marca un momento histórico en la vida política del Zulia, sin duda alguna. Para los que estuvimos ahí, no quedó, pero la más mínima duda de la fuerza que Nuevo Tiempo sigue siendo como partido en el occidente del país. Y en lo particular tengo que decir que me emocionó ver tanta gente que de verdad con un cariño natural y con un sentimiento muy natural que le salía del corazón, pues se emocionó, se fue, caminó, llegó, buscó buses, lo que fuera, pero ella estuvo presente, la fuerza de un partido y el corazón de una gente que no lo olvida, que no olvida su labor, que no olvida lo que Manuel Rosales representó para el Estado Zulia, no solamente de su gestión como alcalde, sino además cómo enfrentó a Hugo Rafael Chávez Frías, quien tiraba unas misiones y Manuel creaba los programas de gobierno que ahora se han convertido en la mirada de un sueño del Zulia próspero y de primera plana que tuvimos en Venezuela. Lo cierto es que muchos retos para Manuel, muchos retos sobre sus hombros, mucha responsabilidad que tienen que comenzar indudablemente por el amalgamiento y, digamos, fortalecimiento del partido Un Nuevo Tiempo, cara a todos estos retos políticos y además frente a unas grandes críticas que le han venido haciendo entre las redes y entre factores y sectores que consideran
que Manuel ha jugado una ficha diferente a que no sea la de apostar pragmáticamente, hay que decirlo así, porque Manuel es un hombre muy claro y muy preciso y de pocas palabras, pero convencido en que hay que seguir actuando de manera más inteligente y menos probablemente emocional frente a un gobierno que ustedes ya se han dado cuenta que tiene juego todavía que hacer. Y dentro de ese juego que hacer, pues ayer retó claramente a la Asamblea. Maduro le dijo que él estaba ejerciendo sus funciones plenamente constitucionales y apoyado en todo el derecho que le acompaña de la Constitución Nacional. A lo cual Julio Borges le respondió que Maduro sencillamente no está facultado para avanzar en el proyecto porque no es la representación del pueblo al que se le debe rendir cuenta. Es ante la Asamblea Nacional, y así lo acotó Julio Borges, que usted ha debido rendir esas cuentas. De mantener esa posición de desacato a la Asamblea Nacional, afirmaba Borges, es reconocer que usted no es capaz de entender la soberanía en manos de quien está. Y ciertamente no deja de tener razón Borges, porque el desacato a la Asamblea Nacional arranca en el momento en que la sentencia del TCJ obliga a la desincorporación de los diputados de Amazonas. Y ahí empezó el forcejeo. Había una grande parte de los que opinaban en el ambiente político de la Asamblea Nacional que para poder avanzar en aras de otros proyectos, es decir, el TCJ, el CNE, que pudiéramos alcanzar las mayorías recomendadas para avanzar en las facultades que tiene la Asamblea, se desincorporaran y se hicieran las elecciones inmediatamente. Y ahora uno mirando la película para atrás sin apasionamiento dice, ¿qué hubiéramos perdido? ¿Qué hubiéramos ganado? Y yo lo que siento es que hemos perdido más de lo que hubiéramos ganado si actuamos con pragmatismo, lo desincorporamos y nos vamos rápidamente a unas elecciones. Que es que de verdad el gobierno está desconociendo el poder del pueblo y que el voto de nosotros le sabe a ñaque. Eso es verdad, pero para poder avanzar hay que ser estratégico y pragmático. Y yo siento que la confrontación o de la confrontación sacamos, digamos, en estrategia política poco. Logramos indudablemente importantes avances, como cuáles, el reconocimiento de un ambiente internacional y de los grandes e importantes organismos internacionales que le pusieron un punto y aparte al gobierno. Logramos indudablemente demostrar con esa concentración del 1 de septiembre y el impulso que se le estaba dando al referéndum revocatorio, que somos una gran mayoría en el país que no queremos este sistema de gobierno. Logramos afianzar posiciones estratégicas de lucha frente a un momento, digamos, trágico del desplome de la economía, de la vida y de todo lo que los venezolanos conocíamos hasta hace poco como algo de nuestra vida misma. Logramos que muchos de aquellos que no entendían que esto es un proceso de un corte castrocomunista, lo empezaran a entender. Y lo empezaran a entender por la sencilla razón de que eso es lo que está planteado. Esa es la revolución. Ellos no han cambiado su guión. Y quiero insistir, todo lo del billete de 100, la forma como han vulnerado las divisiones entre nosotros, todo lo que han ido haciendo, cómo han ido acosando la persecución, la puesta en prisión, estos compañeros concejales que ahora iban a hacer una matanza en la concentración de Nuevo Tiempo, todas estas cosas es parte de un guión que los lleva a una sola realidad, que es mantenerse en el poder. Esto, mis queridos amigos, ni es improvisado, ni es sacado de un sombrero de magia. Esto forma parte de un plan esquemático, constante y preciso que han venido desarrollando, indudablemente que ahora con más perversión, con más voracidad, porque ahora sí es verdad que no le tienen miedo absolutamente nada, no le tienen miedo al tema de los derechos humanos, no le tienen miedo a los tribunales internacionales, no tienen a nada. Maduro lo que quiere es avanzar en su proyecto y con todos ellos mantenerse en el poder. Escasez y violencia son los retos más duros que enfrentaremos en este año. Y eso lo dicen todos los economistas, todos los indicadores y todo aquel que tiene algo que mencionar
pues dice que el reto del gobierno y de todos los factores es vencer el tema de la escasez y la violencia. Que por cierto, vimos cómo este presentador de televisión, de verdad que da dolor cómo lo mataron llegando a su casa y de verdad a uno se le para el corazón. Fue una de las noticias más importantes en el día de ayer, cuando a primera hora de la mañana pues informaban que habían matado en el país pues al animador Arnaldo Albornoz, que junto a esta muerte horrible, porque fue en la mañana frente a su casa, y así nos despertamos todos con esa noticia, nos estaban dando un indicador en el cual, fíjense ustedes, y aquí lo tengo, ese es el que estoy buscando, para que tengan idea de lo que ha pasado con las muertes de este año. Y es que en lo que fue en el 2016, mis queridos compañeros, aquí están las cifras, uno se queda asombrado, fueron garrafales, fueron más de 400 policías y militares que los asesinaron. Cuando yo leía esta cifra, yo decía, Dios mío, si estamos hablando de policías y militares, 400 policías entre policías y militares que asesinaron. Imagínense lo que están por revelarnos las cifras de los venezolanos que fueron muertos en manos de la delincuencia. Por eso es que cuando la gente dice que hay un derramamiento, vendrá un derramamiento de sangre, que es más derramamiento de sangre que la muerte de tanta gente inocente. Ahí vemos a ese compañero, animador, locutor, un hombre querido y respetado, cómo lo matan. Todo hace presumir que lo querían atracar, robar, lo mataron a mansalva. No se sabe y se están apenas desarrollando pues las primeras investigaciones, pero esa es una realidad que salta a la vista, lo que ha sucedido con el animador Arnaldo Albornoz. Bueno, aquí sigue la cantidad de comentarios que se compartieron entre unas toldas y otras frente al momento del clímax del asunto político. ¿Por qué? Porque la verdad verdadera es que hay una deslegitimación por todos lados. La Asamblea no reconoce a Maduro y lo ha puesto como, bueno, en desacato frente a la Asamblea, y Maduro a su vez considera que la Asamblea está frente a su poder en desacato. Es decir, que es un choque de poderes institucional que ya quisiéramos ver de qué manera se irá desarrollando, y a ustedes les pido que no se retiren porque vamos a terminar en la conclusión de esa realidad institucional que nos espera y de mi perspectiva, cuáles serían los pasos más oportunos dar para oxigenar la vida política y la lucha tan dura que está por venirnos. Ya venimos con más, no se retiren. Bueno amigos, pues ya estamos en esta parte final de mi primer programa del año, agarrando y ajustando las tuercas. Hoy se va a dar en Maracaibo un comité político ya en presencia del presidente del mismo, digamos fundador y presidente Manuel Rosales, quien ya de alguna manera está bastante en sintonía pues con el acontecer de su Zulia tan amado, y como lo dijo en ese meeting esperado, sí que estaba muy enfermo de amor por el Zulia que le respondió, y el Zulia que estuvo ahí en un encuentro verdaderamente inesperado, porque mucha gente no apostaba a que el acto fuera de la magnitud y la gente respondiera como respondió. Lo cierto es que ahí quedaron las imágenes para el futuro. Lamentablemente nosotros hemos tenido un problema aquí en Máster. Quería mostrar algunas de esas imágenes importantes, sobre todo para comprender la obra de un hombre que tocó los corazones de tantos zulianos y que salieron a su encuentro sin importar de qué forma ni de qué manera, pero ahí estuvo su gente encontrándose con lo que indudablemente yo he considerado pues ya un sentimiento nacional. Manuel Rosales pasa más allá de un tema de liderazgo a entenderse como un sentimiento nacional, y que uno no puede estar indiferente ante ese sentimiento de la zulianidad
que Manuel Rosales expresa. Muchas cosas por verse y por desarrollarse indudablemente desde nuestro partido Un Nuevo Tiempo. Lo cierto es que, siguiendo en esta temática del análisis de lo que es este enfrentamiento de los poderes más importantes del país, Asamblea Nacional versus Ejecutivo, ¿quién tiene la razón de quién? Indudablemente, pues no hay duda que el poder constitucional que acompaña la realidad del poder constituido desde la Asamblea, nadie lo puede poner en duda. Pero el TCJ se encargó de aplastar esa voluntad y se ha convertido en el brazo ejecutor de uno de los nefastos momentos políticos de la historia venezolana. Sin duda alguna, yo no tengo la menor duda que esos magistrados tendrán que rendir en algún momento carta ante unas decisiones que, por cierto, me estaban comentando que una de las magistradas no asistió y expuso en su carta muy bien motivada, seguro le va a costar el cargo, las circunstancias por las cuales considera que Maduro tiene que rendir cuenta ante el poder que está autorizado el presidente donde las debe rendir, que es la Asamblea Nacional, y no ante un Tribunal Supremo que todos sabemos que además es el brazo ejecutor andante, confeso, determinado de Maduro. Andrés Velázquez decía que mientras el gobierno monta un circo, el pueblo se está muriendo de hambre. Y yo creo que esa frase queda muy bien resumida, la realidad de lo que los venezolanos vamos a tener que enfrentar. El gobierno ha montado un verdadero circo donde nos ha tenido como marionetas jugando en un tinglado supuestamente donde piensa probablemente el gobierno que nunca se va a quemar, porque a nosotros nos ha puesto al lado de la fiera, debajo del fuego, enfrentando las peores circunstancias, pero hay estado una oposición, digamos, bien clara, contundente ante la realidad de lucha. Lo que se está pidiendo en estos momentos es que la unidad recomponga su fuerza y recomponga la estrategia de cómo vamos a enfrentar este enfrentamiento entre estos dos poderes y cómo avanzar, digamos, ante el camino de la construcción de la democracia, donde definitivamente hay muchos analistas que dicen que hay que entonces sopesar el año 2017 para entrar con toda fuerza el 18, que es definitivamente en donde podremos ya definir los destinos de Maduro, que es lo que Maduro por otro lado ha sostenido. A mí me sacan con la fuerza del poder electoral. Muchas cosas por verse, sobre todo porque yo siento que la gran dificultad es ver cómo la Asamblea Nacional vuelve a agarrar la legitimidad constitucional frente a un gobierno que la desconoce. Y a veces cuando el juego no está ajustado, los futbolistas tienen que volverse a concentrar el campo, cambiar la estrategia y avanzar, porque lo importante es ir hacia el arco para anotar los goles democráticos. Yo siento que en Caracas se tienen que dar en las próximas horas algún tipo de reuniones que permita destrancar un juego que no gana nadie, solo está perdiendo el pueblo. Todos nosotros somos los que estamos perdiendo, porque a medida de que no hay legitimidad de un lado y del otro, pues sencillamente no hay cómo operar un país donde la gente se está muriendo de hambre, donde los niños se nos están muriendo en los hospitales, donde la gente está sufriendo y padeciendo en todos los niveles sociales conocidos. Dicen que ok, que el rico no está sufriendo, sí, el rico también está sufriendo, y mucho, porque además tiene que apartarse de unas realidades de su entorno y de inversión que, al contrario, lejos de propiciar la posibilidad de abrir más empleo y más desarrollo, los tiramos a un circo, una especie de circo de leones, y salen huyendo entonces con su capital que quisieran tener aquí trabajando, porque en Venezuela sigue siendo un país tan lleno de posibilidades de desarrollo, y esta gente lo que ha hecho es ir ahuyentando, porque el guión comunista está claramente escrito. Yo sencillamente quiero cerrar con el reto histórico que va a ser el 2017, antes de verdad nuestra vida política. Arrancamos un año en mengua, porque menguados los poderes y menguadas nuestras libertades. Tenemos unos compañeros que hace nada, hace 2 días, pusieron presos con un cuento misilístico de guerra de las galaxias, que los muchachos
aliados nuestros, compañeros de Primero Justicia, iban a insertar unas bombas, unos explosivos para acabar con la manifestación de Manuel Rosales. Es decir, PJ iba a involucionar de manera agresiva y violenta la concentración de la 72. Una cosa verdaderamente loca. Yo quiero sencillamente agregar que nosotros conocemos, aquí yo lo he tenido varias veces, al concejal Jorge González, amigo, un muchacho con una hoja impecable, y no porque esté militando en PJ y yo esté en otro partido, no puede reconocer las virtudes y méritos que tiene Jorge y que lo ha caracterizado como un joven luchador y de esta nueva generación que sin duda alguna va a marcar hito en la vida política del Estado. Lo que han hecho con Romer Rubio, un joven de primera línea, bueno, indudablemente que tiene que huir. ¿Quién no tiene derecho a huir ante la posibilidad de que te metan en las mazmorras de unas cárceles que no tienes ni garantizada el derecho a respirar? Lo cierto es que arrancamos un año muy menguado ante un presidente que el corazón, el sentido y la humildad lo tiene muy perdido, porque todo está puesto en nombre de esta revolución argoniana, como la estoy denominando en este artículo mío de la semana, que ya compartiré con ustedes, creando una guión de Guerra de las Galaxias que no existe, pero con un claro objetivo. Así como en la película Argo vimos cómo la CIA logra sacar a los rehenes que estaban en Irán, en la Embajada de Canadá, estamos viendo cómo ellos con un guión galáctico están en la búsqueda de su objetivo, que es permanecer en el poder a costa de lo que sea y garantizar el desarrollo de una revolución que todos sabemos el corte Castro comunista que ella misma trae. Yo creo que es momento para entender la responsabilidad no solamente histórica, sino del momento que estamos viviendo y que lo tenemos que asumir con mucha valentía, como nos lo dijo Monseñor en este bello mensaje de la Virgen de la Pastora, con esperanza, pero sobre todo, como yo digo todas las tardes, con un ánimo de lucha que nadie ni nada nos puede robar. Solo en esa intención de esperanza, de fe y de lucha, podremos avanzar en la conquista de una patria que nos pertenece a todos por igual y que tenemos la dignidad y que tenemos el objetivo de recuperarla, porque nos pertenece más un futuro que un pasado devastador. Los espero un próximo ¿Por qué pasa lo que pasa? Chao, chao.